Escocia sin límites, capítulo 20. Hola, bienvenidos un día más a Escocia sin límites, el podcast para los amantes de Escocia, donde hablamos sobre historia, lugares de interés, ahora sí, rutas y muchísimas cosas más para todos aquellos interesados en conocer, en venir a Escocia y también para todos aquellos que ya vinieron y están deseando volver, porque Escocia es así, Escocia te atrapa. Hoy es lunes 17 de febrero de 2020, yo soy Andrés Val, guía turístico en Mundo Escocia y hoy tenemos un capítulo muy interesante porque hoy vamos a ver una ruta muy popular, yo creo que imprescindible si uno viene a Escocia, donde vamos a partir desde Edimburgo para explorar la isla de Skye. Como ya os comenté el pasado viernes, esta semana vamos a modificar la estructura del programa y no tendremos capítulo histórico el miércoles ni tampoco tendremos el monográfico de viernes, ya que al tratarse de una ruta de 3 días, pues vamos a emplear un día por capítulo. Es decir, voy a hacer toda esta semana, el capítulo de hoy sería el día 1 de esta ruta de 3 días, el capítulo de miércoles sería el día 2 y el viernes veremos el último día con vuelta a Edimburgo. Esta ruta se puede hacer con coche de alquiler, se puede hacer con autocaravana o también se puede hacer conmigo como guía, ya que es la ruta que tenemos en Mundo Escocia en nuestro Tour a Skye de 3 días. Y algunos diréis, hombre, ¿hay más formas de hacer un Edimburgo-Skye-Edimburgo? Por supuesto. Esta es la ruta que yo elegí como mejor, porque realmente para implementarla en Mundo Escocia tuve que pensar cuál era la mejor ruta para hacer un Edimburgo-Skye-Edimburgo en 3 días, que es la ruta más popular, y llevaros a los sitios más interesantes. Por eso voy a centrarme en esta ruta hoy. Evidentemente se puede ir por otros sitios, se puede llegar por otros caminos, pero lo que vamos a ver hoy es lo que la experiencia me dice que es la ruta más completa en cuanto a visitar paisajes, castillos, todo. Es una ruta que incluye todo en 3 días. Bueno, antes de comenzar es importante que sepáis que a la isla de Skye se puede acceder de 2 maneras. Se puede acceder mediante un ferry que va desde Mallaig a Armadale. Se puede acceder con ferry que son 45 minutos aproximadamente o se puede acceder a través del puente. En la ruta que propongo hoy vamos a acceder a través del ferry y vamos a salir de la isla a través del puente. Es decir, vamos a usar las 2 vías de entrada y salida que hay, pero esto es importante a la hora de reservar un alojamiento. Si fuerais en autocaravana no hay ningún problema porque en la autocaravana sabéis que podéis elegir el sitio donde os quedáis a dormir y pues tenerlo planificado de antemano. Pero si vais a ir por vuestra cuenta sería interesante que reservarais los alojamientos con antelación. Si reserváis con un operador, solemos tener los hoteles reservados de un año para otro, porque estos hoteles se suelen saturar bastante y entonces como no vayamos con antelación, nos quedamos sin plazas disponibles para ofrecer tours. Entonces nosotros tenemos ya nuestros propios alojamientos cerca de la isla, después os explicaré dónde los tiene Mundo Escocia por si os interesa, pero da igual, porque podéis reservar el alojamiento donde creáis mejor y el tipo de alojamiento que queréis. Eso sí, yo os recomiendo que reservéis siempre o en el centro de la isla o en el sur. Si no es dentro de la isla, pues que sea muy cerca, porque la ruta que os propongo es ideal si el alojamiento está ubicado en la zona sur de Skye. Vale, y dicho esto, podemos empezar con el día 1, Edimburgo-Skye. Bien, no os preocupéis sobre las indicaciones que voy a dar. Tampoco voy a deciros, tenéis que coger la A90, desviaros por la B924, sería un follón. Entonces, para simplificarlo y ponerlo más fácil, lo que voy a hacer es apoyarme en el mapa que tengo en la página web de Mundo Escocia. Para acceder a él, luego os dejaré en la descripción del programa cómo acceder a este mapa, porque es un mapa interactivo muy interesante, donde se puede ampliar, reducir, se puede ver la ruta, por dónde va la carretera. Todo esto es muy fácil de ver en un mapa. Claro, lógicamente en el podcast lo que voy a decir es las paradas y una pequeña descripción de lo que vamos a ver en cada una de ellas. También un poco sobre los tiempos que tenéis en cada parada, porque este primer día dependéis de que vais a tener que llegar a tiempo al ferry que os lleva desde lo que es Mallaig a Armadale, que es la isla de Skye. Bien, pues dejamos nuestro alojamiento en Edimburgo, nuestro alojamiento, casa, hotel, lo que hayamos contratado y vamos a dirigirnos ya hacia la zona oeste de Escocia. Y de hecho hay que salir por la parte oeste de Edimburgo hasta llegar a un pueblo que se llama South Queensferry. En South Queensferry veréis que hay 3 puentes que cruzan el fiordo de Forth, el estuario de Forth. Bueno, en cualquier caso, estos puentes separan Fife de Midlothian, es decir, la zona en la que estáis
que es Midlothian, del reino de Fife, que está en la otra parte de los puentes. Bueno, ¿por qué hablo de los puentes? Porque hay un puente concretamente, que es el puente de Forth, un puente rojo que veréis allí, es un puente ferroviario y es muy, muy importante porque es patrimonio de la humanidad desde 2015, coincidiendo con su 125 aniversario. Bueno, pues este puente es el que permite que los trenes crucen prácticamente desde el sur de Escocia al norte, porque antiguamente este puente no existía. Se inaugura en 1890. No os preocupéis porque el capítulo del puente de Forth está previsto para el día 4 de marzo, el capítulo 27, será concretamente para hablar de los puentes de Forth. Pero bueno, la primera parada sería esta, sería en los puentes de Forth. Veréis que el pueblo de South Queensferry es muy bonito y tiene unas vistas impresionantes de lo que es el fiordo. Y allí podréis ver cómo incluso los trenes cruzan. Hay un puente que también es para el paso de vehículos, de coches, camiones, etcétera. Y después hay un tercer puente. Esto lo voy a dejar en incógnita para el día que centremos la atención en los puentes del Forth. Pero que sepáis que hoy en día hay 3 puentes, 2 de ellos son para coches y uno, el que os comentaba antes, es exclusivamente para trenes. Bueno, os recomiendo que esta parada dure entre 15 y 20 minutos como máximo y que sigamos ya en dirección oeste también hacia el castillo de Dune. De hecho, es muy fácil si le ponéis al navegador Castillo de Dune. Os va a llevar hasta allí. Lo que os decía en otros capítulos, el Google Maps es una herramienta muy interesante si salimos en ruta y si no, pues cualquier navegador del coche nos serviría. La siguiente parada va a ser el Castillo de Dune. Muchos de vosotros lo conocéis porque sale en una serie muy popular que es Outlander. Lo conoceréis con el nombre del Castillo de Locke, pero en realidad es el Castillo de Dune y se trata de un edificio medieval del año 1400, ojo, siglo XV, construido por el duque de Albany, Roberto Estuardo. Ha aparecido también en películas como Los Caballeros de la Mesa Cuadrada de los Monty Python y también en la serie famosísima de televisión Juego de Tronos, donde representa una parte de lo que es Invernalia en la serie. Bueno, aparte, como ya os he dicho antes, también sale en Outlander. En toda la primera temporada podéis ver el castillo como telón de fondo. Si queréis visitarlo por dentro, el precio es de 9 libras este año 2020. Y bueno, yo os recomiendo que la parada aquí sea de aproximadamente entre 30 y 40 minutos, que no sea mucho más larga porque nos queda aún bastante camino que recorrer hasta llegar al ferry de las 6 de la tarde. A ver, se puede visitar perfectamente en 20 minutos, pero es verdad que el entorno también es muy bonito y si quisierais dar un paseo, pues también podríais hacerlo, porque 20 minutos de visita y quizá 20 de paseo nos hace los 40 minutos que os comentaba. Bueno, seguimos en ruta y vamos a cruzar Callander para llegar a Kilmahok. En Kilmahok hay veces que hay vacas peludas, pero no os preocupéis porque la ruta que vamos a hacer hasta Skye vamos a poder verlas durante todo el recorrido. Pero que lo sepáis, que si quisierais parar a ver vacas peludas, que es un tipo de vaca autóctono de la zona de las Highlands, de la zona de Skye y de toda esta zona oeste de Escocia, bueno, pues allí podríais verlas. Pero seguramente, casi con un 90% de seguridad, vamos a poder verlas en ruta. Bueno, me lío. Seguimos hacia el lago Lumney, que es el lago donde vamos a parar. Para mí, el lago Lumney es uno de los lagos más bonitos de Escocia, de la zona de las Highlands, porque es un lago pequeño, pero a pesar de esto, pues refleja muy bien el bosque que hay enfrente, ¿no? Enfrente del lago hay un bosque de pinos caledonios y de abetos muy bonito, que en días tranquilos se refleja en el agua perfectamente. La verdad es que la foto es impresionante. Lo ideal en el lago Lumney es que paremos entre 10 y 15 minutos, demos un pequeño paseo, unas fotos y sigamos en ruta ya pasando los montes Grampianos, que es lo que nos va a meter de lleno en la zona de las Highlands. Una vez lleguemos al pueblo de Tindrum, veremos que el paisaje cambia de forma radical y aquí ya hay muchas más montañas. Ojo, no son montañas demasiado altas. En esta zona todas las montañas vienen a tener entre 700 metros, 1000 metros, no son mucho más altas, son lo que se llaman munros. Los munros son montañas de hasta 900 metros, casi todas van a ser así. Bueno, pues una vez lleguemos a esta zona, vamos a ver que todo el paisaje ya cambia. Es el paisaje típico de las Highlands, el paisaje de las postales que vemos sobre Escocia. Un paisaje verde, con lagos, montañas, muy bonito. Toda esta ruta desde Tindrum hasta prácticamente Fort William, que vamos a pasar por allí, vais a ver que es todo impresionante. Y va a llegar un punto que la carretera de repente se mete en una zona bastante salvaje. Y digo salvaje porque ahí no hay nada, es decir, vais a ver que es una zona de ciénagas, una zona de piedra dura, de turba, una zona muy bonita, la verdad, pero diferente a lo que habéis visto. El paisaje cambia radicalmente de un momento a otro. Esta zona se llama la zona de Rannoch Moor y es una de las zonas deshabitadas más grandes de Europa. Y es deshabitada precisamente porque es todo piedra, todo piedra. El agua no filtra y por eso hay ciénagas. Y estamos ya a punto de llegar a nuestra siguiente parada, que es el Valle de Glencoe. El Valle de Glencoe tiene una historia muy trágica, una historia dramática,
La trataremos en el capítulo 39, el 1 de abril, y se va a llamar el capítulo La masacre de Glencoe, que es precisamente lo que ocurrió aquí al inicio de las guerras jacobitas después de la Revolución Gloriosa. Esto lo comentaremos en el capítulo histórico correspondiente, pero que sepáis que esta parada en Three Sisters, en Glencoe, es una de las más bonitas de este primer día. Y si lo hemos hecho bien y hemos salido de Edimburgo sobre las 7:30, a las 8 de la mañana y no nos hemos encantado demasiado, deberíamos llegar a Fort William sobre la 1:30 para poder almorzar allí. Es un poco tarde para ellos, la 1:30. Lo bueno que tiene Fort William es que tiene una calle peatonal bastante grande donde tenéis varias opciones para entrar en un restaurante, en un pub, en cualquier sitio y que os den de comer, aunque sea un poco tarde, ya os digo. Cuidado porque hay sitios donde dirán, la cocina cierra a las 12, a la 1, a las 8 de la tarde. Y bueno, ellos esto lo respetan muchísimo y sus horarios son distintos a los nuestros. Y digo a los nuestros en general, ya no solo españoles, sino latinoamericanos, da igual. Ellos suelen comer sobre las 12 y suelen cenar sobre las 7, 6:30, 7. Por eso digo que nuestros horarios, y más cuando estamos viendo cosas en una ruta, en un tour, pues siempre intentamos estirar un poco más, pero hay veces que no se puede. Por eso es importante seguir unos horarios y en este caso, pues llegar a la 1:15 a un sitio donde hay posibilidades no hay problema. Pero por la noche, por ejemplo, a la hora de cenar sí que tendremos que tener muy en cuenta esto. Y lo ideal es salir de Fort William sobre las 3:30, 4:15, muy tarde 4:15, porque nos queda aún aproximadamente 1:30 hasta llegar al ferry que nos va a llevar a la isla de Skye. Pero, ojo, porque vamos a hacer otra parada más. Y es que a mitad camino desde Fort William hasta Maleg vamos a encontrar el viaducto de Glenfinnan y el lago Shiel en la misma parada. Es decir, hay un aparcamiento donde podemos estacionar y veremos que a la derecha tenemos el viaducto de Glenfinnan, que es famoso por las películas de Harry Potter, y a la izquierda tendremos el lago Shiel, que es muy bonito. Entonces yo os recomiendo que subáis, hay una especie de sendero que os permite subir a una montañita que hay donde se ve perfectamente esto desde arriba. Se ve a la derecha el viaducto de piedra, construido en piedra, muy bonito, y a la izquierda el lago Shiel desde arriba, que es una visión, vamos. Creedme que es muy muy complicado describir esto con palabras porque son paisajes de verdad de escándalo. Aquí tendríais entre 35 y 40 minutos para ver ambas cosas, el lago Shiel y el viaducto de Glenfinnan. No os encantéis demasiado porque tenemos que llegar al ferry más o menos a las 6:20, 6:15, porque el ferry sale a las 6:10. ¿Qué ocurre con el ferry? Pues, ojo, tenéis que reservarlo previamente, porque si llegáis allí y no tenéis reserva, corréis el riesgo, dependiendo del mes, porque en verano esto se pone a tope. Entonces yo recomiendo que el ferry lo contratéis por internet antes. Tenéis que entrar en la página web del ferry, que solo hay uno, de Maleg Armadal, lo busquéis en Google y os aparece, y reserváis con antelación. Yo casi lo haría con los hoteles. Si tenéis claro que vais a usar el ferry y los alojamientos los habéis reservado, por ejemplo, 3 meses antes, o 4 meses antes, o un año antes, pues que también reserváis el ferry en ese momento. A ver, quizá alguien me está escuchando y está diciendo, bueno, no hace falta usar ese ferry para acceder a la isla de Skye. Tiene un puente en la parte este que permite la entrada y la salida a la isla. Sí, es verdad, ese puente es el que usaremos el tercer día para salir. Pero a mí me gusta usar el ferry porque, por lo que vale, primero no merece la pena. Es decir, son en torno a 12 libras por vehículo y 3 libras por persona además. Entonces eso realmente caro no es. Y te va a permitir ver el viaducto de Glenfinnan, permanecer más tiempo en Fort William porque te estás ahorrando un rodeo de prácticamente 230 kilómetros y te va a ayudar a ir más relajado en ruta, te va a ayudar a ir mucho más despejado. Y además es que el bamboleo de las olas, la fauna local, todo esto suma y va a hacer que este primer día sea mucho mejor. Creedme, el ferry es algo muy positivo. Y una vez ya hayamos completado ese trayecto de 45-50 minutos, llegamos a la localidad de Armadale, en la isla de Skye. Ya estamos en Skye. Bueno, pues recordad que el hotel, os dije que teníais que reservarlo en la parte sureste de la isla, pero es por eso, porque llegaremos sobre las 7:10, 7:15 y ya tenemos que desplazarnos hasta el alojamiento. Si es un apartamento, una casa, no hay ningún problema porque nadie os va a esperar para cenar, etcétera. Pero en los hoteles, las cocinas, en los restaurantes, etcétera, sabéis que cierran pronto. Entonces, lo ideal este primer día es llegar a una hora razonable para poder hacer el check-in en el hotel y luego pues poder cenar tranquilamente, porque si llegamos, por ejemplo, a las 9 ya es demasiado tarde y ya no nos van a atender. Si el viaje es en autocaravana, pues simplemente tenéis que llegar a ese sitio que habéis previsto para pasar la noche. En el caso de Mundo Escocia, yo decidí reservar los hoteles en la localidad de Ploughton, que está cerca de la isla en la parte este. Ploughton es una villa pesquera muy muy bonita y de hecho la usamos varios operadores en español
porque es una joya que hasta hace poco era una joya oculta, ¿no? Y de repente la hemos descubierto todos y es un sitio donde merece muchísimo la pena hacer noche, ya no solo por el sitio, sino porque también los 2 hoteles que hay allí son impresionantes en cuanto a calidad y en cuanto a tradición, porque son hoteles que cuidan muchísimo los detalles, cuidan muchísimo la decoración, merece mucho la pena visitarlo. Pero no os preocupéis porque podéis elegir cualquier alojamiento. Yo a veces he tenido que reservar en Kiliakin, podéis hacerlo donde queráis, incluso también podéis entrar en Airbnb y reservar un alojamiento allí. De todas formas, esto es una cosa que ya depende de vosotros, el alojamiento, pero si es en esta zona mucho mejor porque nos va a servir para partir mañana, el segundo día, y partir el tercer día hacia Edimburgo de una forma mucho más eficaz que si reserváis, por ejemplo, en el norte de la isla. Sería más complicado, haríais más kilómetros. Bueno, pues este ha sido el resumen de este primer día en ruta Edimburgo-Isla de Skye, Edimburgo. El miércoles nos vemos con el segundo día, nos veremos en el desayuno del segundo día. La verdad es que es complicado explicar lo que vamos a ver cuando yo estoy acostumbrado a explicar lo que estamos viendo. Es un desafío para mí, pero yo creo que ha quedado bastante bien y ha quedado bastante claro, por lo menos el resumen de cómo sería este primer día en ruta. Y dicho esto, solo me queda recordaros que si buscáis más información para visitar Escocia, no dudéis en entrar en www.mundoscocia.com. Lo mismo que las preguntas. Si tenéis alguna pregunta sobre el capítulo de hoy o sobre Escocia en general, podéis hacerla en escociasinlimites@mundoscocia.com, porque esa pregunta que te surge a ti es posible que resuelva la duda de otros. Yo la responderé siempre el último viernes de cada mes aquí en el podcast. Bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí y que tengáis un buen día.